Bienvenidos, ya lo tenemos todo preparado, ya saben, jueves, día de dos que sí, uno que no. Y precisamente en nuestro plató nos visitará gente relacionada con la cultura. Empezaremos con Alberto Jambrina, músico, amante del folclore, de nuestras tradiciones. Precisamente hablaremos de ello, hablaremos también de las águedas, una tradición que va a tener lugar este fin de semana. Continuaremos con un autor, con Pep Coll, que nos trae su nueva novela, La larga siesta de Dios, en la que se plantea si en realidad Dios estaba durmiendo en la época del Holocausto. Una novela desgarradora, una novela de la que hablaremos con el autor. Y acabaremos con Luis Cortés, del grupo Tren Zamora, un grupo, una asociación a la que le encanta precisamente el ferrocarril, le gusta muchísimo el modelismo, le gusta la fotografía y disfrutaremos y hablaremos de esa pasión. Ya saben, día de dos que sí, uno que no. Pero antes empezaremos visitando un local. Nos acercamos hasta el home studio, como ella misma lo llama, de Lucía Gonzalo. En el local, después dos que sí, uno que no. Hombre, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bienvenido a mi local, a mi sitio de ensayo, de producción, de comedura de tarro, de todo. Ya sé que vas por los locales y, bueno, pues bienvenido aquí a mi habitación de composición y de producción. Acabo de volver de Madrid, he estado allí estudiando y en Zamora es un lujo, tenemos una ciudad muy tranquila, maravillosa, donde se puede componer, producir, aprender un instrumento de manera sencilla y estoy encantada con esta habitación que me he montado, gracias a mis padres que me han dejado una habitación exclusivamente para la música y es un placer estar aquí tocando la guitarra todos los días. Además los vecinos no han puesto ningún problema, ningún inconveniente, todo lo contrario, me lo agradecen. Mi música es una música muy tranquila y nada, y además tengo unas vistas aquí maravillosas desde mi casa, entonces qué mejor local que estar aquí en mi casa tranquilamente con la calefacción puesta. Además al tocar sola pues es un placer no tener que depender de vamos a quedar el lunes, no, el lunes no puedo, el martes, no, el miércoles. Entonces hice bien en decidir ser solista y así puedo componer tranquilamente en mi casa, ensayar tranquilamente en mi casa, me paso horas aquí ensayando, produciendo, que hace un año empecé a producir mis propios temas y nada, y estoy aquí maravillada con mi local.
tema de los ensayos, cuando tengo un bolo, pues 2 semanas antes, una semana antes, preparo el repertorio. Intento primero escribir las canciones, me dicen tiene que ser un repertorio de 1 hora o de 1 hora y cuarto. Intento cronometrar el repertorio, estoy 1 hora, hora y cuarto tocando, veo qué canción me sobra, la quito y así es como el tema del ensayo de conciertos. El tema de... bueno, estoy todo el día tocando la guitarra, entonces para componer enseguida saco unos acordes y me pongo a componer aquí mismo en el sofá que tengo aquí. Y la composición surge un poco a cualquier hora, de manera improvisada. Mis padres están viendo la tele, yo cojo la guitarra y empiezo ahí a improvisar un poco con la guitarra, con el bajo, con el teclado, y así es como van surgiendo las canciones. Y después, el tema de producir las canciones, una vez tenga hecha el tema, la canción entera con su estructura, sus letras, un poco la instrumentación que quiero que lleve la canción, pues me pongo enfrente del ordenador y empiezo ahí primero a meter una batería, un bajo. Ya que no tengo aquí grupo ni tengo un batería, pues tiro de teclado MIDI, que es el mejor invento, y además lo he descubierto el año pasado, que estudié el máster de producción. Puedo hacer una batería con este teclado, y me puedo montar mi grupo propio, hacer mis canciones y me tiro aquí horas, o sea, horas, días, meses y años. Y salen, creo que cosas chulas. Poco a poco iré sacando algún temilla y estoy encantada con este mini estudio de grabación que me he montado. Pues el proceso de composición empieza en la calle, o en la ducha, o en un sitio alejado de este local, que cuando se me ocurre una melodía tengo que sacar el móvil y empiezo a grabar en una nota de audio las ideas que se me ocurren, desde melodías hasta letras, hasta lo que sea, o sea, incluso algún sonido de la calle que me resulte curioso, un sonido de un ave o lo que sea, lo tengo que grabar con el móvil. Después, esas ideas se quedan en el móvil una temporada. Sinceramente tengo un montón de notas de audio, como 800 y pico, solo de ideas de melodías, de canciones, o sea, de letras o de 1000 cosas más. Entonces, cuando llego al local, aquí, en la habitación de la música, escucho esas ideas e intento con la guitarra sacar ya toda la canción completa. La temática, pues pienso estos acordes o esta melodía, a ver qué me inspira. Puedo hablar de una persona que está subiendo una montaña y se encuentra con un rebaño de ovejas, no sé, cualquier cosa. Y ahí empiezo como un poco a crear la canción como tal. De esas ideas, de esa improvisación, creo ya la canción completa con su estructura importante. Creo que sea una intro. Aquí me apetece, en vez de que sea una canción como tal estándar de estrofa, estribillo, estrofa, puente, tal, quiero que sean solo estrofas, o quiero que haya 2 estribillos y no haya estrofas, lo que sea. Después, cuando ya tengo la canción, pasan unos meses hasta que me pongo a producirla, me siento delante del ordenador y empiezo a pensar, vale, ¿qué instrumentos quiero meter? La batería tiene que ser un poco más con bombo, caja, toms, o no quiero que tenga bombo, quiero que sea un poco más ligera, no sé, es un poco voy un poco en la marcha, eligiendo los instrumentos, hasta que ya creo la canción y ya después pienso cómo sacarla, si grabo videoclip, vamos, un poco el tema del marketing y de la comunicación de la canción, pero desde una idea grabada con el móvil por el río o en la ducha, hasta que la produzco aquí delante del ordenador. Atesorada en el fanal del sueño, en cada nota de mi soledad, en cada aleteo, alaciante de mis brazos,
Hay épocas en las que es verdad que uno no tiene tantas ganas de componer, ya sea porque no tienes tiempo o porque no surgen las ideas. El tema de, como decía Dalí, muy bien esto de las musas, pero que me pillen trabajando. Es cierto que el tema de ser artista y solista es complicado, ya que cuando estás en grupo es cierto que el hecho de componer en grupo es como que van surgiendo ideas. Cuando uno no tiene el día, el otro sí, entonces vas como creando sinergias. Pero en mi caso es cierto que a veces no tengo ganas de componer o de sentarme y decir, venga, me voy a poner las pilas, voy a hacer una canción. A veces me apetece irme por ahí y no componer, pero otras veces es cierto que parece que tienes muchísimas ganas de componer y te salen 1000 canciones en un día, que eso es maravilloso cuando ocurre eso, pero no siempre ocurre, es complicado, te tienes que poner a trabajar, eso sí. Soledad en cada aleteo. Alaciante de mis brazos, alaciante de mis brazos, alaciante de mis brazos, alaciante de mis brazos. Es cierto que yo tengo un estilo de sentimentalismo. Vamos, yo me considero como un artista que tiene un estilo de sentimentalismo, porque intento llegarle al corazón de los oyentes. Es cierto que no busco unos estándares de canción pop. ¿Qué tiene que tener una canción pop? Yo soy un poco alma libre, pero eso ha hecho que tenga mi estilo personal. Yo creo que un artista es lo que tiene que tener, un estilo único, que no sea el mismo que se oye en la radio o el mismo de tal artista, de tal grupo. Tiene que tener algo propio, es que no solo no solo el género musical, algo, tu manera de hacer las vocales, tu manera de hacer los giros, tocando la guitarra, los bendings son diferentes a los del otro guitarrista. Cada artista tiene que tener un estilo propio. Y sí, y yo poco a poco he ido descubriendo mi estilo. Al principio es verdad que hacía muchas covers, muchas versiones, intentaba adaptarlas a mi estilo, pero poco a poco he ido descubriendo que no se me da tan mal escribir, porque hubo una época que sí cogía los poemas de poetas, sobre todo de Zamora, y les ponía música, porque se me daba muy bien eso, pero ya he descubierto que también se me da bien escribir y estoy haciendo las dos cosas. La gente me conoce como eso, la chica que pone música a poemas de poetas de Zamora. Incluso estoy ahora en un proyecto, estoy haciendo aquí, en mi estudio de grabación, mi home studio, estoy haciendo poco a poco, estoy recuperando temas que tenía de poesías de poetas de Zamora y los estoy pasando con batería, con flautas, con guitarras, bajos, para formar un disco recopilatorio de poemas, tanto de poetas como de poetisas. Estoy intentando encontrar poetisas, que no es nada fácil aquí en Zamora, pero es un poco el otro proyecto que tengo aparte. En el pozo la guardaron para que no la robasen. En el pozo la guardaron como una onza en un bolso. Aquellos fieros románticos y estuvieron dos cipreses la noche entera velando, la noche entera de un siglo. Los dos cipreses
ojos velaron. Pero fue en vano, toda la vela fue en vano. Pero fue en vano, toda la vela fue en vano. Pues estoy ahora produciendo, aunque yo tenga aquí un home studio, la mayoría de mis canciones son maquetas, aunque a veces me gusta sacarlas y yo encantada de que la gente vea también mi faceta como productora, pero también estoy trabajando con otro productor que es Edu Jerez, aquí en Zamora. Estoy grabando 3 canciones que muy pronto saldrán a la luz. Y por otro lado voy a sacar otro tema, que ese sí que está producido por mí, que se llama Amapola Blanca, que lo presenté en Fromago, en la inauguración de la Feria del Queso, que tuvo mucho éxito, habla de la despoblación de Zamora. Ya tenemos grabado el videoclip, lo presenté el otro día en la Cueva del Jazz y saldrá en estas semanas. Y estoy deseando que lo veáis, que lo vea la gente, y porque además es... el que ha grabado el videoclip es José Antonio Pascual, que ha hecho un gran trabajo. La verdad es un videoclip muy fotográfico, con tanto imágenes del dron pasando por el Puente de Piedra, pasando por los Arribes, un poco ver esa España vaciada que tenemos aquí en Zamora, y un poco como crítica a la despoblación y a la falta de personas aquí en nuestra ciudad. Pues por un lado tiene sus ventajas estar sola, por lo que he dicho al principio, de que los ensayos no tengo que depender de la gente para decir ahora no puedo, ahora sí, etc. Entonces, por ese lado me gusta estar sola. Por otro lado, es verdad que a veces cuando subo al escenario echo en falta pues, sentirme arropada por mis compañeros, por tener otro tipo de visión en la música dentro del grupo. Pero últimamente estoy metiendo bases grabadas, que es un poco, en la actualidad es lo que se lleva, meter bases grabadas y tocar por encima. Ha sido un reto, la verdad, porque a mí me gusta estar con mi guitarra, mi voz y salir para adelante, pero como he descubierto el mundo de la producción, puedo crearme mis bases y a partir de ahí pues tocar por encima. Incluso en la Cueva del Jazz toqué el teclado MIDI, que puedo incluso hacer una base rítmica en el momento, grabarla, ponerla en looper y salir adelante. Además, siempre intento colaborar con gente de diferentes disciplinas. Además, me gusta que venga gente también a recitar poesía. O sea, mis conciertos no son como un concierto de un grupo como tal, así para moverse, para estar de pie. Mis conciertos son un poco de gente cultureta, de gente intelectual que viene a analizar, a descubrir, a escuchar. Mis conciertos son de escuchar, básicamente, no de bailar. Manolito chiquito, rey de los cielos, rey de los cielos, que ha nacido chiquitito, sin amparo y sin consuelo, que ha nacido chiquitito, sin amparo y sin consuelo. Yo quiero ir a Belén a ver al niño Manuel, que dicen que es más bonito que Juanito el de Isabel, que dicen que es más bonito que Juanito el de Isabel. Manolito chiquito, rey de los cielos, rey de los cielos.
Para mí la música es todo. Desde muy pequeña he disfrutado con la música, desde los discos de Joaquín Díaz, que siempre ha sido mi referente. Además he tenido unos profesores de música extraordinarios. Tuve a Carmen Ramos como profesora en el colegio. En el instituto tuve a Alberto Jambrina, que es otro de los grandes aquí en Zamora. Entonces siempre he tenido como un apoyo y unos referentes maravillosos que me han hecho descubrir diferentes tipos de música, sobre todo la música tradicional, que yo vengo de Logroño y en Logroño no se llevaba tanto este tipo de música. Mi familia no controlaba tanto de música tradicional, de instrumentos tradicionales, pero cuando vine aquí descubrí ese mundo y es que no quiero salir de ese mundo. Incluso me gustaría saber más de la música folclórica que tenemos aquí en la provincia de Zamora. Y la música para mí es todo. Sí, estudié el grado de musicología, un máster de gestión cultural, de producción musical. No puedo vivir sin la música, es todo, la verdad. No sabría explicar qué tiene la música, pero tiene algo que transmite y según el estado de ánimo escuchas un tipo de música u otra. Hay canciones para todos los gustos y eso a mí me resulta maravilloso. Es un mundo excepcional. La luna llena me atormenta, mezclada entre luces y sombras. Suelo ser un poco noctámbula, y es que vivo siempre entre el ocaso y el alba. Ahí, lejos del mar, se ven las estrellas. Ahí, lejos del mar, se ven las estrellas. La ra ra, la la ra 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 ra. La ra ra ra. La ra ra. La ra ra. Es la vida la que va tirando migas de pan. Es el reflejo de las constelaciones. La marea alta me hace suspirar, llena de recuerdos, de emociones e ilusiones. Ahí, lejos del mar, se ven las estrellas. Ahí, lejos del mar, se ven las estrellas. La ra ra, la ra ra ra. La ra ra ra. La ra ra. Ahí, lejos del mar, se ven las estrellas.
dos que sí, uno que no, nos encanta hablar de música y también de nuestras tradiciones. Por eso hoy estamos muy contentos, porque tenemos una persona que aúna estos dos conceptos, estas dos pasiones, la tradición y la música. Estamos con el músico Alberto Jambrina. Alberto, Hola, bienvenido. ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Encantado. La verdad es que es una gozada, siempre que cuando vienes, no es la primera vez que estás por aquí y estamos pues muy contentos. Yo también muy contento de estar aquí con vosotros. Nos da mucha alegría. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal llevas la jubilación? Porque la última vez que viniste, que parece que fue ayer, estábamos hablando precisamente de eso. Pues muy bien, porque bueno, se lo estaba diciendo ahora mismo a Ana, ahí en la puerta, pues te deja más tiempo para todo, para atender a la familia, se hace todo más relajado. Pero bueno, pues sigo con actividades, claro. Supongo que todas relacionadas con la música. Con la música, sí, sobre todo. Me apunté al conservatorio, estoy retomando el oboe. Yo había tocado el oboe en la banda de música en los años 80, del 84 casi al 90, una cosa así. Y ahora pues lo estoy retomando, cursando los estudios en el conservatorio. O sea, que nunca es tarde para retomar instrumentos, ¿no? Eso que parece que hay un concepto ahí o una idea que probablemente sea equivocada, que si a determinada edad, a partir de determinada edad es más difícil aprender un instrumento. Bueno, yo no me aburro porque los hobbies los tenía ya previamente. Y eso, me acuerdo cuando un compañero del instituto me llamó porque íbamos a hacer un ágape, una invitación al resto de los compañeros durante un recreo, y le dije, pues mira, estoy estudiando, ¿me pillas estudiando? ¿Cómo estudiando? Pues sí, estoy estudiando mi instrumento, el oboe, para mis clases en el conservatorio. Le sorprendió un poco, pero bueno, pues yo encantado de seguir activo. Y supongo que sin perder, pues bueno, esa pasión por nuestras tradiciones. Por Efectivamente, ahora estamos en febrero, hoy además es día 2, el Día de las Candelas, que se celebra en muchos sitios de Zamora, se celebra en Toro, en Moreja del Vino, se ha celebrado en Benavente previamente, se ha celebrado en Puebla de Sanabria. Yo me acuerdo de una celebración preciosa a la que asistí, que fue en Moreruela, de los infanzones en los años 80, que celebraba muchas candelas. ¿Sí? Y luego tenemos también San Blas y Santa Águeda a la puerta de la esquina. También pues llevamos unos cuantos años, la pandemia por medio, tocando en las águedas de Pajares de la Lampreana, en la Bóveda de Toro y en Monfarracinos. Y bueno, pues el sábado iremos a Pajares de la Lampreana y el domingo a la Bóveda, que es lo que estas imágenes las ha posteado Félix Ramos, que lidera, digamos, las águedas de la Bóveda de Toro, con música de Jambrina y Madrid, una palomita blanca. Una palomita blanca como la nieve volando va, baja arriba a beber agua con mucho rumbo y serenidad, y después de haber bebido levanta el vuelo y se vuelve atrás en busca de sus pichones que hayan quedado en el palomar. Bueno, pues ahora estábamos viendo el Día de las Águedas, que bueno, ahí estarás con ellas, tocando y disfrutando. Efectivamente, porque ser músico en este tipo de celebraciones te permite ver la fiesta desde dentro, estar en contextos en los que normalmente no se suele estar. Y entonces, bueno, pues cuando, por ejemplo, estás en el baile y tocas incluso canciones infantiles, la señora Adela ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile. Este tipo de cosas no se hacen en la calle y sí que se hacen, digamos, en la intimidad. Pero ellas recuerdan con mucha alegría pues sus años de mocedad y toda, digamos, la carrera que han tenido, la carrera vital, digamos, junto a sus compañeras y demás. Oye, ¿qué tal? ¿Te respetan las águedas? Sí, nos respetan. ¿Te piden la miaja o te libras? Bueno, pues en principio me libro, pero bollos sí como. Y si hay que dar la miaja, pues también se da, ¿cómo no? Oye, la verdad es que es una tradición
que lejos de perderse, afortunadamente, se está revitalizando, es verdad, y cada vez hay más participación, incluso cada vez hay más gente joven participando. Efectivamente, es que la fiesta transcurre en un ambiente pues alegre, y de confraternización de las mujeres, lo cual pues les viene muy bien. Pero si retrotraemos eso para atrás, esto hinca sus raíces en las matronalias romanas, cuando efectivamente las mujeres mandaban en este día, y bueno, en algunos sitios se sigue haciendo. En alguna localidad de Segovia pues dan un premio todos los años a alguna mujer que haya sido especialmente célebre durante ese año. Ajá. La verdad es que, mira, es una muy buena iniciativa, una muy buena idea. Efectivamente. Y lo importante que es la música, precisamente en esta celebración. Claro, la música es que siempre somos un poco el flautista de Hamelín, es el hilo conductor de cualquier fiesta. Cualquier fiesta siempre empieza con una alborada o cosas por el estilo. Aquí en las Saquedas tocamos más tarde, no se hacen alboradas, pero lo normal pues son eso, lo que veíamos también ahí en las imágenes, el tirar cohetes anunciando, y siempre que haya música recorriendo las calles, pidiendo la miaja y todo esto. También yendo a buscar a las personas que son, digamos, los mandos de la cofradía, que tienen distintos nombres y tal, las que llevan la vara y todo esto. Que la música unida también a las tradiciones, ¿no? La importancia que tiene la música. Sí, desde luego, como ya he dicho, es un poco hilo conductor de cualquier festividad, la música. La música también unida precisamente a nuestros sentimientos, ¿no? Unida, bueno, pues a esos momentos, y acompañar pues en momentos de fiesta, en momentos más alegres, en momentos más Efectivamente, tristes. bueno, pues en mi trayectoria ya he tenido momentos de todo tipo, normalmente tocando en fiestas y tal, pero pues también hemos tenido que tocar en funerales. Fíjate. Porque por expreso deseo de alguna gente en concreto. Y también incluso alguien que era buen bailador, pues dejó dicho que se bailara a la puerta del cementerio, y también lo hicimos con gente de Bajo Duero en alguna ocasión. Emiliano Zarza lo dejó dicho pues a la familia, y así lo hicimos en su día. Oye, hay una pieza musical para cada momento, incluso, como acabas de decir, incluso en los momentos pues de despedida, en los momentos en los que, bueno, llega el momento final, el momento en el cementerio. Hay una pieza musical para todo. Hombre, por supuesto, los curas tienen sus ritos, sus cánticos de iglesia y demás, pero bueno, pues en la música tradicional también hay toques para solemnizar determinados actos, y algunos tocados en ese contexto pues también van bien para ese momento. Porque tendemos a asociar la música tradicional hecha para bailar, y no es así. No, la música tradicional acompañaba a cualquier persona desde la cuna hasta la tumba, en todo su recorrido vital. Había canciones para todos los momentos. La verdad es que bueno, pues estáis unos cuantos investigadores que estáis dando importancia y estáis poniendo en valor precisamente nuestra música tradicional. Claro que sí, bueno, pues desde los años 80 llevamos haciendo investigaciones, siempre, como digo por ahí en algún escrito, en buena compañía de amigos. Claramente con Pablo en Madrid, sí. Gente del Consorcio de Fomento Musical, la Escuela de Folclore, amigos y amigas, etcétera, sí. Oye, ¿queda mucho por hacer todavía en materia de investigación, o está ya todo encontrado? ¿Todavía os sorprenden con piezas musicales nuevas? Sí, todavía te puedes llevar sorpresas, porque uno de alguna manera encuentra lo que va buscando. Ajá. Pero quedan cosas en el tintero, es decir, que a veces vas a una casa, alguna persona
a preguntarle por romances y no se te ocurre preguntarle por rondas, o lo contrario, vas preguntándole por rondas y no le preguntas por romances. Y a lo mejor esa persona sabe de las dos cosas. Y entonces te cuenta una y tienes que hacer otra visita para que te cuente la otra. O sea que a la hora de investigar vais buscando algo en concreto. Yo creía que era algo más Sí, genérico. cuando comenzamos las investigaciones y demás, llevábamos un cuestionario para, digamos, hacer una criba. El cuestionario, que suele ser siempre preguntando por el ciclo vital, lo que decíamos, desde que se es pequeño hasta que falleces, y el ciclo anual. Esos son los dos hilos conductores que normalmente se emplean para una recopilación exhaustiva, pero a veces, bueno, pues tienes que tratar determinada temática, por ejemplo, coplas de carnaval o cosas por el estilo, que a lo mejor en un recorrido con una persona pues te ha contado levemente algo y necesitas hacer un trabajo específico sobre eso. Entonces, bueno, pues se hace otra entrevista, pero ya dedicada al tema que sea. Y alguna vez te has llevado sorpresas, ¿no? Sí, desde luego que me he llevado sorpresas. En alguna ocasión escribí un artículo en memoria, en un libro homenaje a Ángel Carril. Y de los dos informantes que yo recordaba que más mella me habían realizado fue el tío Lerias en Paradela, en Portugal, en Trás-os-Montes, porque era un hombre del que se decía que no sabiendo escribir tenía tal memoria que podía recitar casi la Biblia en verso. Fíjate. De este hombre, que se había construido también un guitarro, era una especie de laúd con latas. Todo esto que vemos ahora de la música del reciclaje, etcétera, etcétera, él ya lo había inventado. Por cierto, ese instrumento, ese guitarro del tío Lerias de Paradela fue, digamos, el logotipo del proyecto transfronterizo Termus, que se ha desarrollado en el Museo Etnográfico de Zamora y también en el Museu da Terra de Miranda en Miranda do Douro. Bien, y otra de las personas que nos caló más fuertemente y que luego, si llega el caso, interpretaré un tema suyo, fue Celestino Martín, que había sido pastor, nació entre Guarrate y Fuentelapeña, y viviendo en el sur de Zamora y quizás también algo de Salamanca, luego terminó, digamos, cuando nosotros ya lo conocimos en los años 80, vivía en Toro. Este hombre era pastor. Este hombre era tamborilero, pero tamborilero de hacerse sus propios tamboriles, curtir las pieles, etc. El Museo del Hombre grabó para Joaquín Díaz, y Joaquín Díaz dijo que el Museo del Hombre de París había ido a su casa para hacerle un reportaje de cómo hacía los badajos de su ganado, ¿no? Y decía que estando con su ganado en el campo, pues las ovejas careaban, y tocando él la flauta que tocaba a lo mejor sobre una cacha, las ovejas careaban de una manera especial. O sea que esa vinculación del hombre con su entorno, con su oficio de pastor, pues me dejó bastante calado. Nos dejó porque hicimos varias visitas con Pablo Madrid, con José Manuel González Matellán, etc. Y además fue una persona que trajimos en el primer día de folclore zamorano, en el año 1983, en agosto, a tocar, que fue cuando lo conocimos. Luego fuimos a verlo a su casa. Y luego nos dijo que para él sería una auténtica derrota si aquello por lo que él había luchado y toda su música y todos esos saberes se dejara perder. Y Celestino tenía un hijo, tenía varios hijos, pero entre ellos Celestino, o sea, Modesto Martín, pues también fue tamborilero y trabajaba en la Renault de Toro, y entonces se le daba bien tallar las baquetas de los tamboriles, las porras. ¿Sí?
Y entonces Celestino le dijo a su hijo Modesto que me hiciera una porra de tamboril, una baqueta, ¿Sí? con mi nombre y con aquella fecha de aquel año de 1984, que es la que yo utilizo curiosamente para tocar en el baile del niño de Benialbo. Ajá. Donde había tocado en tiempos de la cátedra Celestino Martín, Fíjate, sí. Luego tocó su hijo Modesto, y cuando Modesto ha fallecido, pues yo me he visto integrado en esta fiesta y tocando con esa baqueta, que termina siendo una especie de carrera de relevos, Sí, donde alguien llega a un sitio y se la pasa al siguiente y dice, y ahora corre tú. Qué bonito. Pues esa idea ya la hemos utilizado varias veces, incluso en mi despedida de la Escuela de Folclore, porque él, Celestino, tenía muy buena cabeza y sabía en todo momento con quién estaba tratando, y de alguna manera nos eligió para que continuáramos esa carrera de relevos en pro de la cultura tradicional y de la música tradicional de Zamora. Qué bonito lo que cuentas, una historia en torno a un instrumento, en este caso, bueno, pues a una porra para tocar el tambor. ¿Nos tocas una pieza que nos decías que...? Pues sí, mira, dado que estamos a las puertas de las Águedas, ¿Sí? voy a tocar la jota aguedera del repertorio de Celestino Martín, de este pastor del cual hemos hablado. Vale. Vamos a ver. ¿Te pones de pie, entonces? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues esta jota que tocaría Celestino en todos los sitios donde iba a tocar en Águedas por la zona de Toro. Muy bien, bien tocado. Gracias. Oye, ¿cómo ha influido la música tradicional en la música actual? Bueno, estamos viendo que cada vez hay más sinergia, cada vez hay más bueno, pues reciprocidad, es decir, que la música moderna hace guiños incluso en la música tradicional. ¿Pero cómo ha influido? Acabo de tocar la flauta y el tamboril. Tiene un componente rítmico muy fuerte, ¿no? Determinados ritmos que tenemos en Zamora y por supuesto también en Salamanca y demás, por sus particulares acentuaciones, han influido, por ejemplo, en el reggaetón. Ajá, ¿sí? El baile charro. ¿Sí? Si yo esbozo una célula rítmica... Esta serie de síncopas y de acentos a contratiempo, eso ha pasado, por ejemplo, como decimos, al reggaetón. Por supuesto que toda la cuestión del folclore nace en el siglo XIX por parte de una serie de gente que quiere encontrar tradiciones, leyendas, cuentos, etcétera.
Y eso en la música del romanticismo también se plasmó en determinadas sinfonías, etcétera, y también dando lugar al movimiento histórico llamado nacionalismo musical, del cual pues en España pues su máximo exponente es Manuel de Falla. Entonces, bueno, pues Falla, por ejemplo, en el retablo de Maese Pedro recoge un pregón, entre sus muchas cosas, aparte de que, por ejemplo, también está utilizando el clavecín, que el clavecín era un instrumento ya que no se utilizaba en el siglo XX, era un instrumento del barroco, pero él lo vuelve a utilizar en sus obras. O sea que determinados compositores beben en melodías tradicionales que luego ya expanden en sus sinfonías, etcétera. Pues sí, la verdad es que cada vez vemos eso. De hecho, hace poco uno de los discos, el último disco de Rosalén, incluye una pieza del folclore. Sí, efectivamente. Así que es verdad que lo estamos viendo. Últimamente está habiendo bastante trasvase de los cantautores y cantautoras con la música tradicional. Sí. Veíamos, por ejemplo, hace poco nos han visitado Fetén Fetén, Diego Galaz y Jorge Arribas, sí, que estaban de gira con Fito, sí, por ejemplo. Y pues gente del Nahán también están con Vetusta Morla y cosas por el estilo. Cada vez más grupos indies y grupos y cantautores, como digo, y tal, pues utilizan instrumentos como el pandero cuadrado de Peñaparda, etcétera, etcétera. Pues sí, la verdad es que la música, al fin y al cabo, es un elemento de unión y es un elemento que precisamente nos conecta con nuestros antepasados. Alberto, muchísimas gracias. ¿Sabes lo que pasa? Que te sientas, hablamos, tocas y se pasa el tiempo volando. Pues así que tienes que volver. Bueno, pues nada, ya me avisaréis. Pues encantado, porque siempre es una gozada hablar contigo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a Pásalo vosotros. bien con las águedas, dales recuerdos a todas. Venga, de tu parte, Rafa. Venga, pues nos vemos. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Después vamos a hablar con el autor de una novela, una desgarradora novela de una época histórica sí que deberíamos de no olvidar. El 1 de febrero salió a la venta esta novela, La larga siesta de Dios, una desgarradora historia que se pregunta dónde estaba Dios durante el Holocausto. Pep Col, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por dejarnos asomarnos a su lugar de trabajo, a esa biblioteca donde seguro que han surgido muchas historias que luego plasman en libros, en novelas. Sí, de esta biblioteca y de otras, y andando mucho también, subiendo montañas. La verdad es que las novelas también se pueden contar viviendo historias, ¿no? Que parece que a veces nos olvidamos de ello. Sí, incluso historias pasadas. Oye, muchas gracias por dejarnos entrar, le repito, y muchas gracias, bueno, pues por hablar de esta desgarradora novela, de esta novela cruda, de esta historia dura. ¿Qué nos podemos encontrar en La larga siesta de Dios? Bueno, historias también trágicamente actuales. Digo, historias trágicamente actuales, sí, porque cuando escribes sobre el pasado, generalmente lo haces también para que sirva para el presente. Entonces, es una situación vivida en la Segunda Guerra Mundial en el sur de Francia, con mucho padecimiento y con mucha tragedia. ¿No me oyen? ¿No me oyen? Sí, estábamos oyendo perfectamente. Sí, lo que estaba diciendo, que es una historia precisamente ser contada para ser recordada, que muchas veces
nos olvidamos de las malas historias que han ocurrido a lo largo de la historia. Sí, cuando hay un cambio generacional o dos generaciones, entonces aún mejor esta memoria histórica se ve reflejada. En este caso es la Francia invadida por los alemanes en 1940 y la situación que vivieron las familias judías, cerca, alojadas, confinadas de hecho, cerca de los Pirineos, y bueno, y las vicisitudes que tuvieron sobre todo los niños, porque había entidades y había particulares también que se encargaban de rescatar a los niños, al menos, de los campos de concentración y de los sitios de confinamiento para alojarlos en casas rurales, en el medio rural donde era más difícil localizarlos por los alemanes y sobre todo también por los gendarmes, porque en Francia fueron los gendarmes los que tuvieron que detener a las familias judías, no como Alemania y otras naciones invadidas, que era la misma Gestapo. Allí tuvieron que comprometerse o ser traidores o ser colaboracionistas en este sentido las mismas autoridades del régimen de Vichy. ¿No? Que después de perderlo todo, pues trabaja precisamente para salvar a los niños judíos, ¿no? Esa es la historia central de esta larga siesta, la larga siesta de Dios. Sí, el protagonista es un oficio que existía en Francia hasta los años 30 del siglo XX, el colporteur, que le llamaban, una especie de vendedor ambulante, pero que llevaba la carga en una especie de mochila armario o cajón con objetos pequeños, con objetos reducidos, como por ejemplo botones, estampas, incluso gafas, jaboncitos, pintalabios, y entonces iba por los pueblos, por las granjas que llaman ellos, vendiendo este material. Claro, este oficio le permitirá a este transportista que ha sufrido esta tragedia en el primer capítulo de rehacer su vida, de cierta manera salvando pues, otras personas, en este sentido los más vulnerables, como son los niños y niñas. Un título que hace alusión precisamente a una pregunta que incluso se formuló un papa cuando visitó Auschwitz, y es: ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió el Holocausto? Sí. ¿No? Eso es el guiño que hace este título de esta novela. Sí, es una pregunta que se formuló el Papa y que se formularon muchos, y los mismos escritores judíos. Por ejemplo, Primo Levi lo tenía claro, dice: si Auschwitz existió, no puede existir Dios. Es decir, que es como para él, como una contradicción. Bueno, la siesta es como una metáfora, podríamos decir, de la religión o de Dios, como si durmiera, pero no de una manera definitiva, sino que después vuelve a aparecer. Por eso me parecía que esta metáfora de la siesta quizá encaje más, incluso comparándola con la situación actual. Por ejemplo, veíamos no hace mucho a Putin oyendo misa, y luego el patriarca Ciril, o como le llamen, bendiciendo las armas que van y los soldados que van a luchar en Ucrania. Claro, esto en Rusia parecía increíble, es decir, como si Dios hubiese dormido durante un siglo casi, y de golpe vuelve a aparecer. Y también si miramos a Israel, un poco lo mismo. Israel fue fundado por unos judíos emigrantes con una tendencia bastante laica, podríamos decir, y en cambio a menudo que avanza
historia aparece otra vez Dios. Y lo mismo podríamos decir con Bolsonaro y con muchos otros regímenes autoritarios que parece, o puedes tener esta sensación, que han ido a despertar a Dios porque lo necesitan, quizá porque falta ideología, quizás, porque claro, Rusia antes podía decir que ellos eran comunistas y los otros capitalistas, y en esto se diferenciaban. Pero ahora que todos son capitalistas, parece que Dios puede dar identidad en este sentido, ¿no? En este sentido es cómo puede funcionar esta imagen del título. Afortunadamente, incluso en los peores momentos de la humanidad, surgen personas buenas, como este protagonista, como Samuel Silverstein, que ayuda precisamente a las personas menos favorecidas, que es precisamente lo que mueve esta novela. Sí, él también y otras personas. En situaciones extremas es cuando quizás se ve la humanidad como es decir, las contradicciones también que llevamos dentro y que no tenemos claro tampoco cómo reaccionaríamos. Él tiene, en esta situación, tiene la suerte o la fortuna de encontrarse con este chico, con este chico, en fin, con el labio partido y en una situación muy vulnerable. Y entonces como si uno salvase al otro. Y los dos sobreviven porque coinciden y les despiertan unos sentimientos que quizá antes no habían sentido. Y a partir de la generosidad con que se acogen, sobre todo el mayor, ¿no? Un señor viejo que encuentra a este niño en una situación dramática y lo acoge, pues esto le salvará la vida también. Es decir, la supervivencia a veces viene de un gesto de generosidad que quizá no habíamos imaginado, y es un poco el arranque de esta novela. Y esta segunda vida que le dará a él también en esta situación, gracias a que salva a otros. Gracias a que salva a otros, se salva también a sí mismo, aunque no se dé cuenta al inicio. Una historia en la que contamos con otro personaje como es precisamente el paisaje. Lo decías al principio, que después de caminar mucho por las montañas, precisamente las montañas, los Pirineos, el sur de los Pirineos, está muy presente en esta novela, convirtiéndose, en un paisaje, en un personaje más. Sí, el Pirineo, en este sentido, como es frontera, las fronteras a menudo son un inconveniente para sus habitantes, pero a menudo también son una ventaja, como es en este caso. Es decir, la línea de frontera puede significar la salvación, ¿no? En una situación muy concreta y que parece extraña. Es decir, hay un determinado momento que un personaje dice cómo tiene que estar mal Europa para que un país dictatorial y mandado por un asesino como es Franco, que en aquella época continúa fusilando gente, pueda ser el único lugar de salvación. Es decir, es una situación muy, muy rara, porque los Pirineos son para muchos judíos la única salida en una Europa ocupada, porque tampoco pueden ir, por ejemplo, a Suiza. Suiza no los admite de ninguna manera, los entrega otra vez a los alemanes, porque dicen que ellos son como una barca pequeña que si entra mucha gente se va a hundir, que es una metáfora también que es muy actual, desgraciadamente. Y por tanto, los Pirineos son la única solución, y los Pirineos no es una frontera fácil, sobre todo en su parte central, donde las montañas superan los 3.000 metros, ¿no? Como es esta zona que podríamos llamar desde Andorra hasta Navarra, sería esta zona, ¿no? El Pirineo de Lleida, de Huesca y un poco de Navarra, sería esta zona. Claro, esta es la más difícil, pero también la más vigilada, la menos vigilada. Es decir, también para los guardias, ¿eh? Y entonces, claro, como más alto es un puerto,
más cuesta llegar, sobre todo llegar desde la cara norte, como es la zona francesa, que habitualmente la nieve se mantiene mucho más y es más inaccesible, porque claro, nosotros vemos desde el mediodía, vemos el Pirineo generalmente o mucha parte del año sin nieve. En cambio, desde Francia, que lo ven hacia el sur, por tanto en la cara norte, es mucho más inaccesible y también los pueblos quedan más alejados. Las aproximaciones son más largas también. Hay una historia en la que también nos encontramos, bueno, con personajes que se dan siempre en todas las catástrofes, en todas las desgracias, que son personajes sin escrúpulos, que incluso hacen negocio de una situación tan dramática como puede ser, bueno, pues en este caso una confrontación, una guerra. Sí, en una guerra hay de todo. Hay gente que hace negocios en fin, y hace negocios a veces jugando con la vida de los demás o sin ningún escrúpulo. En este caso, por ejemplo, en este orfanato de la Cruz Roja, donde la mayoría de niños pasan hambre, y en cambio los extraperlistas tienen un almacén allá donde hacen negocio con sus productos. Esto en la guerra es posible, esta situación. Has hablado de, bueno, precisamente el lugar donde llegan los niños, ese puesto de la Cruz Roja, donde los niños pasan situaciones también complicadas, entre otras, al ser abandonados allí, saber o preguntarse cómo están su familia, cómo está su padre y su madre. Me imagino que era un sitio donde la desesperanza era grande. Para los niños el vivir una situación así tuvo que ser durísimo. Sí, aparte son niños alemanes, la mayoría, que ya están en el orfanato desde hace bastantes años, desde 1938, cuando la trágica noche aquella de los cristales rotos, cuando el ataque de los nacionalsocialistas contra las tiendas de los judíos, ¿no? Entonces muchos padres, algunos padres, entregan a sus hijos a la Cruz Roja para que al menos estén a salvo, los llevan a Bélgica y luego tienen que bajar al sur de Francia. Es decir, estos niños llevan ya bastantes años, entonces se han hecho ya adolescentes y bueno, hay una situación muy, muy incómoda porque aparte de su crisis al crecer, ¿no? Pues hay esta situación que son perseguidos por los gendarmes mismos y por las autoridades de la mal llamada Francia Libre. Y un final de la guerra que trae consigo nuevos acontecimientos. Quizá un reparto del mundo que trae nuevos problemas, nuevas situaciones. Sí, claro, el reparto del mundo que hemos vivido durante el siglo XX, es decir, entre estos dos. Y cómo hay zonas que parece, por ejemplo, España, que parece un milagro, como el único fascismo continúa en España después de la guerra, pero claro, hay que tener en cuenta el reparto que pactan los aliados con Stalin. Queda claro que en fin, que España el peor peligro para los aliados es que sea comunista. Entonces hay que favorecer a Franco en este sentido. Se le tolera. Oye, Pep, ¿cómo se escribe una novela así? ¿Cómo, sí, cómo es el proceso de escritura de una novela tan fuerte, tan desgarradora, tan conmovedora como esta La larga siesta de Dios? Bueno, una novela siempre es complicada porque, de hecho, no es una buena historia, sino la manera como esta buena historia es contada en palabras. Es decir, cómo utilizas, qué palabras utilizas, qué situaciones, cómo lo cocinas todo esto. Y es un proceso largo, es un proceso laborioso, diríamos, más que
más que de imaginación, quizá a veces es al menos para mí, ¿no? Hay que, hay que escribir mucho, hay que retocar, ¿eh? Hay que hacer esquemas que luego quizá no te sirvan, pero sin una estructura previa, por ejemplo, al menos yo no puedo empezar, pero luego hay personajes que se te van también y que luego hay que retocar. En fin, es una cuestión laboriosa, pero bueno, ilusiona, porque si no hubiese ilusión al que la escribo, no, Me no ima- dedicaría tanto tiempo y tanto esfuerzo. Me imagino que eso es la base, afortunadamente, que sigan Sí, sí, sí. existiendo autores que se emocionen al ejercer su oficio. Pero supongo que el proceso de escritura, cuando es alguna novela, como te digo, tan desgarradora, no sé, ¿te afecta de alguna manera psicológicamente? ¿Te ibas a la cama cuando, después de haber escrito, bueno, pues fases del libro que son duras, te ibas tocado precisamente a la cama después de haber contado esa historia? No, depende. Si es dura y te ha salido como tú creías Ajá. y piensas que puedes emocionar al lector o le puedes sorprender, naturalmente no padeces creo, ¿eh? Sí que llegas a coger una cierta simpatía con los personajes, eso es cierto también, ¿eh? En fin, que los ves, que llega un momento en que los ves y que te pueden quitar el sueño, pero en principio de lo que te alegras es si realmente una determinada escena o una determinada frase te resulta, en fin, puedes imaginar que emocionará al lector, ¿no? La Le verdad es, sorprenderá. la verdad es que era algo que te iba a preguntar, porque es una novela que toca, que emociona, de estas novelas que estás leyendo y a veces incluso te saltan las lágrimas por los ojos, una novela muy directa. Bueno, de estos de lo que se trata solo tienes palabras, ¿eh? Es decir, no tienes imágenes Es y así. entonces hay que sacarles todo el zumo que tiene una palabra. Es así, la verdad es que es así. Una novela además cargada de matices en la que vemos personajes buenos, en los que a veces se comportan como malos, y personajes malos, o personajes que los englobarías dentro de los malos, que también tienen buenos actos, ¿no? Nada es, Sí, nada es nunca. negro o blanco, hay matices. No, nunca. En una novela no, en una novela. Y más que explicar, intentas sugerir, ¿eh? Es decir, tampoco el lector le puedes masticar todo, tiene que ser el mismo lector el que lo ve a veces de una manera o de otra. Y nunca hay personajes, como decías, buenos y malos. Es decir, cada uno tiene momentos y depende de las situaciones. Y depende también mucho de los detalles que pones, a veces en el carácter, a veces en un determinado gesto, lo que a veces hace un personaje más que no más que no de determinados actos. Oye, Pep, muchísimas gracias por esta historia, que esta historia debe de ser leída, porque es una historia que merece ser contada, porque fue una historia muy dura, una historia que a veces estamos viendo como hay determinadas personas que no deben de leer porque no las recuerdan, porque se les olvida pronto, y muchas veces volvemos a caer en situaciones que precisamente cuenta esta historia. Y eso es, supongo que para ti como autor, para cualquier persona, es algo lamentable, muy lamentable. Sí, sí, ciertamente. Y luego el solo hecho de leer ya en cierta manera te llena más, te hace pensar más. Buenas tardes. Te hace pensar más. Pep, muchísimas gracias. No sé si conoces Zamora, si has venido alguna vez por aquí, si conoces nuestra Zamora tierra. no. No, No. no has estado nunca. Bueno, Ya me... no. ya, pues, estás No. invitado. Puedes venir cuando Bueno, quieras. gracias. El programa se llama Dos que sí, uno que no. Hace alusión a una frase muy típica de Zamora. Viene relacionada con los pinchos, unos pinchos morunos que son muy típicos de aquí, que piquen o que no piquen. Así que a ver si te vienes por Zamora un día y vamos y tomamos y pruebas esos pinchos y así conoces nuestra tierra, que también tiene, bueno, pues tiene un paisaje no a lo mejor tan conocido como el de los Pirineos, pero también muy, muy bonito. Así que cuando quieras, aquí te esperamos.
Seguro, gracias por la invitación. Seguro que vengo alguna vez. Muchísimas gracias, que vaya muy bien la larga siesta de Dios, que seguro que va a ser así y que, bueno, como autor sigas pues creando historias tan conmovedoras y que los lectores la disfruten, porque ya está en nuestras librerías. Está La larga siesta de Dios, de Pep Coll. Pep, muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí, en el lugar de donde salen las historias que luego vemos plasmadas en estos libros, en este libro. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Vamos a recordar y a hablar de nuestras tradiciones, de lo que fuimos, de nuestros antepasados. Estamos hablando de acervo. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Acervo, este espacio en el que se muestra la cultura popular, todo lo que nos ha traído, todo lo que nos ha llegado a nuestros días, acumulaciones de nuestros antepasados en diferentes objetos que nos hemos ido encontrando por la provincia de Zamora. Esta semana vamos a hablar de una parte de las joyas, que son los aderezos. Bueno, lo que hoy llamaríamos un collar, pero que tiene diferentes nombres en el pasado y que hoy en día todavía mucha gente sigue recordando estos nombres. Nos vamos a centrar en este tipo de joyas, este tipo de collares, aderezos, que nos encontramos en muchísimas comarcas de Zamora. El origen de esta filigrana de oro y de plata sobredorada, mucha gente la asimila por la cercanía a Salamanca y talleres orfebres salmantinos, pero en realidad no está tan claro que venga de Salamanca, sino también de Portugal. La filigrana portuguesa en determinadas áreas de Portugal en las que se trabajó mucho, permitieron que este tipo de joyas viajaran también a otros lugares de España y se crearan talleres, de tal manera que luego en diferentes provincias se crearon talleres orfebres que trabajaban este tipo de piezas que se usaron mucho en el pasado. La primera que nos encontramos, que es la más estrechita y la que va pegado justo al cuello, es la hogadera. Precisamente se llama así la hogadera porque tiene que ir pegada al cuello arriba, suele ser de bolas más pequeñitas y a veces nos encontramos con una pequeña cruz de Malta, a veces llevaban la cruz de Malta o simplemente la hogadera. Después de esta hogadera se iba haciendo acumulación dependiendo de las familias y dependiendo de las herencias que recibieran del pasado. De tal manera que cuando nos encontramos joyas hoy en día es posible que vengan de 2, 3, 4 o vete a saber las generaciones. Así que después de esta hogadera les gustaba la acumulación en algunos casos y nos encontraríamos otra hogadera, por ejemplo, que también solo de una vuelta de hilos que va sumando a todo esto. A veces con cruces, a veces simplemente las bolas. Después de esta pieza ya nos encontraríamos unas bolas más grandes, a veces montadas en doble o en triple fila de bolas, y nos encontramos aquí con una gran venera, una gran encomienda, también se le llama, bueno, una cruz en la cual tiene la misma anchura que altura. La cruz de Malta se conoce en algunos sitios, que va trabajada con una filigrana muy fina, incluso a veces tiene esmaltes en el medio, blancos y azules. Y luego también nos podemos encontrar con este tipo de aderezo que se usaba como ahogadera, bien arriba del todo, o podía ir solo. Esto había infinidad de maneras de poner, de vestir estas joyas, ¿no? Y sobre todo, como siempre, depende pues, de la riqueza de la familia y del gusto de cada zona. Así que nos encontramos este aderezo que no tiene bolas, sino que tiene a veces una cinta de seda o de terciopelo, y luego todo esto iría ya coronado con lo que propiamente se llama el aderezo. El aderezo es una fila de bolas y tiene en el medio tres cuerpos. Un cuerpo superior donde se van enganchadas por detrás los hilos de las bolas,
el cuerpo medio y la cruz del final. Por eso decimos de 3 cuerpos, que suele ir abajo del todo. Esto sería el caso de una persona, una labradora toresana, por ejemplo, que llevan esta acumulación de joyas, o incluso en otras zonas de Zamora, que nos hemos ido encontrando con familias que han ido, bueno, también las joyas según se iban heredando, se iban dividiendo, para tantas hijas pues le daban un hilo a cada hija, de tal manera que, bueno, igual que se iban juntando por acumulación, también se han ido, sobre todo, dividiendo. Nos encontramos con muchos casos con gente de nuestra provincia que tenían un collar y han desmontado las bolas y las han repartido para los diferentes herederos. Así que, bueno, de alguna de las maneras nos encontramos y podemos observar hoy esta riqueza que nos encontramos con la filigrana de plata sobre dorada o filigrana de oro. Espero que les haya gustado y ya nos vemos la próxima semana. Hace 19 años, 3 amigos, amantes del ferrocarril y de nuestra provincia, deciden enseñar sus pasiones en la red. Nace así los Tren Zamora, la asociación Tren Zamora. Hoy nos visita Luis Cortés. La verdad es que ha sido muy rápido lo que he dicho, pero es algo así, ¿no? Sí, Vuestra sí. pasión. No te has equivocado mucho, no. Corría el año 2004 cuando mi hijo, un amigo de mi hijo y yo decidimos poner en la página web, en las redes sociales, creamos nuestra página web que llamamos Grupo Tren Zamora, porque éramos un grupo de tren, pues Grupo Tren Zamora, que era dedicado al tren y a Zamora. Grupo Tren Zamora. Y de ahí empezó. Entonces no había nada en las redes, no había nada que se hablara de tren, ni de ferrocarril, ni de nada. Entonces tenemos el orgullo de ser los pioneros en este sentido. Y ya digo, 19 años hizo ahora en el mes de enero que creamos nuestro Grupo Tren Zamora, que primero fue simplemente una página web en la que queríamos recoger todo lo relativo al ferrocarril de nuestra provincia, solo y exclusivamente de nuestra provincia, porque asociaciones había muchas y a nivel general nacional, y sobre todo en cada provincia pues que menos que había una como mínimo, pero nosotros quisimos, asociación no éramos. La asociación ya nos hemos constituido como asociación, ahora va a hacer 2 años, ahora en marzo, febrero-marzo, 2 años ya, sí, ahora ya somos asociación, pero vamos, primero fuimos una página web nada más, y simplemente para dar a conocer todo el tema del ferrocarril en Zamora. Noticias, fotografías, todo lo que incumbiera en el ferrocarril de Zamora. Y ahora ha ido creciendo y la página, la verdad es que cada vez tiene más información. La verdad es que, bueno, estamos muy orgullosos de ella, los tres, también nos ha salido del cuerpo, porque la verdad nuestro trabajo y nuestro dinero nos ha costado, porque eso ha sido puesto, el capital era nuestro. Ahí todo lo que hacíamos con los coches, salir con nuestros vehículos, hacer las fotografías, a donde hubiera una noticia estar allí. Y bueno, pues eso ha salido de todo de nuestro cuerpo, pero bueno. Es lo que te iba a decir, no es solo, ya la página no es solo, pues bueno, alguien que habla solo de trenes, sino que también nos sirve a los amantes de la fotografía, a la gente que le gusta conocer la provincia y disfrutarla, ¿no? Porque hacéis todo tipo de actividades. Oye, ¿cómo te entra a ti esa, te digo a ti porque estás aquí, pero bueno, me imagino que es algo prácticamente en común a los que montasteis esta asociación, pero ¿cómo se entra esa pasión por los ferrocarriles, por los trenes? A ver, a mí personalmente, de los tres que estamos bueno, mi hijo también, pero bueno, yo personalmente, que soy el mayor de todos, tengo una larga descendencia familiar ferroviaria. Mi abuelo paterno ya trabajaba en el ferrocarril allí en Mérida, porque bueno, yo no soy de Zamora, soy de Mérida, soy extremeño, pero bueno, también es verdad que de los 69 años que tengo, 68 los he vivido en Zamora, con lo cual
Sí, soy de Mérida, pero me siento muy Muy zamorano zamorano. a 100%. Oye, nosotros te queremos como zamorano 100% porque lo eres Efectivamente, perfectamente. A vamos. ver, sí, la verdad, bueno, sí, mi familia y toda mi familia sigue estando en Mérida. Y además un zamorano nace donde quiere. Exactamente, Y claro, tengo, mi padre era ferroviario también, y mi hermano, el único hermano que tengo, también es ferroviario. Tengo varios primos que son ferroviarios, tenía tíos que también eran ferroviarios. O sea, era una larga tradición ferroviaria. La verdad se ha dicho que yo de pequeño, bueno, pues como todo, nos gustaba el jugar y los trenes, pues vale, sí, ahí estaban, pero el gusanillo estaba dentro. Y luego ya se ha ido saliendo Ha ido creciendo, ¿no? Quilicua, y al final, pues el ferrocarril desde siempre más o menos me ha gustado. Que luego ya cuando estás más asentado y tal, pues dices, bueno, ahora ya sí, ahora voy a disfrutar del ferrocarril. Empiezas, primero empecé con las maquetas. Maquetas, que nene, empecé cuando entré a trabajar en la Caja Salamanca. Me destinaron, el primer destino fue Salamanca ciudad. Allí en la Plaza Los Bandos, al empezar la calle Zamora, había una tienda, no, la calle Toro, perdón, la otra paralela, había una tienda allí que vendían pues juguetes, y entre ellos tenían los de Ibertren, que era lo único que había en aquella época. Estoy hablando del año 79. Entonces yo empecé ya a comprar mi primera locomotora, mis primeros vagones, incluso unas vías para poder circular, y ahí empezó ya el gusanillo, ahí se sembró, digamos, la semilla que ha ido creciendo, y ahora ya pues, no sé, es como si dijéramos algo del que no puedes vivir sin ello. Entonces, más o menos, pues oye, todo empezó ahí, aunque luego atrás, evidentemente. Yo he viajado mucho en tren, evidentemente. Sí. Mi padre era ferroviario y yo viajaba mucho. Claro. Bajábamos a Mérida, porque claro, mis padres también eran de Mérida. A mi padre trabajaba en la Renfe y lo destinaron aquí a Zamora. Yo tenía 1 año cuando destinaron a mi padre aquí a Zamora. Y yo te digo que de mis 69, 68 claro, he vivido aquí. He nacido allí, pero me siento de aquí. Entonces, ahí, cuando yo iba a Mérida, aquellos eran viajes. Claro, aquello eran viajes, no ahora. Bueno, ahora no, porque no hay tren directo, pero entonces que lo había, desde Zamora a Mérida, por la Ruta de la Plata. Entonces se tardaba. Yo me acuerdo que salimos de aquí de Zamora sobre las 9 de la noche, una cosa así, y llegamos a Mérida a las 10 de la mañana. Toda la noche de tren. Sí. Toda la noche. Y el día era más o menos prácticamente igual, pero bueno, esos eran nuestros viajes. Salíamos de noche para ganar un día y tal. Y aquello era una odisea, pero una odisea total. Fíjate, de lo que has contado me siento identificado en varias cosas. Yo también he hecho viajes largos en tren, porque recuerdo de niños cuando nos íbamos de vacaciones, nos íbamos a Gandía, en Valencia, y el tren salía precisamente desde Madrid, íbamos Madrid, Valencia en tren, y eran pues a lo mejor 10, 11, 12 horas de viaje que los pasaban en noche. Y luego otra cosa con la que me siento identificado, que probablemente pues también en Zamora más gente, había una tienda que se llamaba Chamorro, que estaba ahí en la Plaza Santiago. Chamorro, pero es que no he terminado de contar. Ay, perdona, me he adelantado. No, porque bueno, cuando estaba trabajando en Salamanca, bueno, me destinaron a Valladolid, también sí. Allí. Y ya en Salamanca, estando en Salamanca, había otra tienda en la calle María Auxiliadora, o la calle, no me acuerdo cómo se llamaba esa calle, que sale de ahí de la Plaza España, y ahí también compré varios trenes y tal. Y luego en Valladolid, en una tienda de Justo Muñoz y en Galerías Preciados, que todavía existía Galerías Preciados, no el Corte Inglés, allí también compré los trenes. Y cuando ya me destinaron a Zamora definitivamente, que fue en el año 83, conocí a José Chamorro, íntimo amigo mío. Qué bueno. Mi amigo mío. Y llegué allí, y claro, cuando vi la tienda, y allí en el escaparate, pegado así, con los ojos saltones, y allí siempre tenía una maqueta puesta allí, la mayor parte del tiempo. Sí. Y yo allí pegado allí, y ya me decidí a entrar, y compré la primera locomotora también a él, y desde entonces... Siempre ahí. José Chamorro. Pues fíjate, les recuerdos desde aquí, mandarle un saludo a José Chamorro. Por supuesto. Porque sí, es una tienda de las míticas zamoranas. Sí. Lástima que ya, bueno, pues que cerró, pero sí es que es verdad que los escaparates eran muy visitados. Yo recuerdo haber pasado también bastante tiempo frente al escaparate, como dices tú, con los ojos saltones, pues disfrutando mucho de esa maqueta de trenes.
bueno, que vuestra pasión, que son precisamente los trenes. Es más fácil a lo mejor sentir esa pasión cuando estábamos en nuestra época, en mi época, en la que lo que decías, hacías viajes. Ahora los viajes no son tan largos. Ahora se ha perdido encanto, se ha ganado en rapidez, pero se ha perdido. Yo creo que habrá generaciones que no saben lo que es un coche-cama. Exacto, sí, muchas cosas más. Yo cuando empecé, cuando iba, me acuerdo, ir a Mérida y venir de Mérida aquí, a Zamora, me acuerdo que primero era un tren de aquí a Salamanca. Un tren que te llevaba a Salamanca. Y en Salamanca cogías otro tren que te llevaba hasta Cáceres. Y en Cáceres otro tren que te llevaba ya hasta Mérida. O sea, ese era el... Y de noche, todo de noche. Todo de noche. Entonces, ya te digo, o sea, tenemos que hacer 2 transbordos para llegar a Mérida. Y eso era toda una odisea, porque, bueno, en primer lugar, los trenes de aquella época eran trenes. Y yo me acuerdo que eran de madera, asientos de madera. Es decir, en el medio del coche era un pasillo. Y a un lado había asientos y a otro lado asientos también. Habían 2 personas a un lado y otras 2 en el otro lado del pasillo. Pero los asientos eran de madera, de esas tablas así, corridas, así, que cuando te sentabas las llevabas marcadas así atravesadas y en el culo, Sí. Así toda. Duro no, lo siguiente. Porque dice, bueno, va a ser 1 hora, bien, pero es que eran 12 horas de viaje. Había raíles más blandos, ¿verdad?, que las sillas aquellas. Sí, bastante más. Y el traquete. Pero fíjate, te iba a decir, quizá disfrutábamos más. Ahora me estoy acordando precisamente de los usuarios del AVE, que están pasando por esa situación que están pasando ahora precisamente con esos bonos, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros desde la asociación? Es que son dos mundos antagónicos, es que no tiene que ver... Sí, es ferrocarril, pero son 2 mundos distintos. Entonces era ferrocarril puro y duro, era el ferrocarril de toda la vida, desde que se creó aquí en España en 1848, era el ferrocarril, más o menos sus locomotoras de vapor, porque yo he ido a Mérida con locomotoras de vapor, o sea, de hecho... Hasta el año 71, 74, que se acabó el carbón, el vapor en España, era todo vapor. Yo me acuerdo de ir asomado a la ventanilla y carbonilla en los ojos, bueno, aquellas ventanas que tirabas de una especie de correa así para arriba, tirabas de ella y la encastrabas. Allí salía frío por todos los sitios. Pasando el puerto de Béjar, en invierno... Había que poner hasta la bufanda allí en las ventanas para que no entrara el frío, porque bueno, luego las velocidades que llevaban en aquella época, pues a lo mejor a 60, 70 por hora como mucho, ¿no me entiendes? Y parada en todas las estaciones y apeaderos, eso sí. Ya te puedes imaginar, sin imaginarte lo que era el ferrocarril de aquella época, con su locomotora de vapor, que algunas veces, pues tenía mala suerte y se quedaba tirada o se averiaba, y allí tirado en el medio campo hasta que llegaba otra locomotora, bien por cola, bien por delante, y te remolcaba. Pero bueno, eso era el mundo del ferrocarril. Ahora no, ahora el AVE, yo hasta Madrid también he ido muchas veces, pues, evidentemente, y me acuerdo las primeras veces que íbamos a Madrid en los expresos, que venían de Galicia, que otra cosa que se ha perdido, lamentablemente, que llegabas aquí, lo cogían, porque era a las 4:30 o a las 5, pasaban 2, el que venía de Vigo y el que venía de La Coruña. Entonces, uno con media hora, 45 minutos de diferencia uno del otro. Y llegabas a las 4:30 de la mañana y a las 9 estabas en Madrid. Bueno, pues de estar esas 4 o 5 horas que tardaba el tren de aquí a Madrid, ahora mismo se tarda 1 hora y 20 minutos. O sea, es antagónico, o sea, no tiene nada que ver un tren de aquella época con eso. Y ya yo a Madrid, creo que con locomotoras de vapor ya casi que ni lo recuerdo, porque casi siempre cuando ibas a Madrid ya eran locomotoras diésel. Sí. A vapor, si hago mucha memoria, a lo mejor puede ser que lo recuerde, pero no. Yo a los expresos ya, mi memoria de tan atrás, y eran locomotoras de vapor, de diésel. Y luego ya eléctricas en este pueblo, en Medina del Campo, ya te ponían la eléctrica hasta Madrid. Pero bueno, por eso te digo que era totalmente distinto a lo que hay ahora. Era más bonito, se sentía más el tema ferroviario que lo que hay ahora. Ahora te llegas, te sientas, pum, pum, pasas el check-in, pum, te sientas, pum, cuando te quieres dar cuenta en 1 hora ya estás en Madrid. Sí. Vale, perfecto, a mí me gusta también eso, porque no nos podemos quedar anclados en el pasado, es evidente. Si tú me dices, ¿qué te quieres de Madrid, de Zamora a Madrid 5 horas o de Zamora a Madrid
una hora. Claro. Está obvio. Pero claro, sí que Pero hemos el perdido a lo ferrocarril mejor clásico es el encanto. ferrocarril clásico. Oye, no solo sois amantes de los ferrocarriles, estamos viendo precisamente uno de vuestros sí. vídeos, vuestra página de YouTube Ajá. está cargada de un puñado enorme de vídeos preciosos, precisamente mostrando pues esos recorridos por nuestra provincia. También sois amantes de la fotografía y os gusta ir y hacer, bueno, pues estas cosas que Nosotros podemos vivimos ver. el ferrocarril, tanto el ferrocarril como la fotografía. Y muchas veces pensamos, a ver cuál es el mejor sitio para el sol. A ver, porque claro, el regional que es este, ¿Sí? solo pasa una vez al día. Ajá. Entonces, si hubiera más, digo, bueno, pues, no. Pero es que está siempre el sol por el lado del oeste, que se va por el sur y por el este. Entonces tienes que coger sitios mejores para poder sacar unas tomas tanto de vídeo como de fotos excelentes. Y esto ya es una pena total. Sí. Lo de las estaciones, el abandono, la desidia Es total. tanto del gobierno como de Renfe del gobierno, porque al fin y al cabo es estatal, que gente que se ha dejado el alma y la vida haciendo esas estaciones tan preciosas, primero las han dejado abandonadas, se han ido cayendo por el abandono total del vandalismo, unas estaciones preciosas que se podían haber, no sé, reconstituido en algo, entregársela a los municipios, a los ayuntamientos de los pueblos más cercanos para que ellos, no sé, pudieran darle un uso mejor y no dejarlas ahí abandonadas como están, esa que hemos visto en el vídeo, caídas los tejados y al final la política de Adif es no, que se caiga y cuando ya estén en estado de ruina ya ahí las tiramos. Es una pena, la verdad. Además, en una línea, esta que hemos visto, que es la de Zamora a Puebla, hay unas estaciones preciosas. Es que quitando un poco la de la Iniesta, que ya no existe, y la de Andavías, que eran iguales, el resto de estaciones son preciosas, cada cual más bonita. Incluso la de Abejera, bueno, y la de Puebla ya ni contamos. La de Puebla ya también es digamos, el top total. Sí. Pero esas de Robledo, las de Sarracín, la de Carvajales, ¿entiendes? Es que son estaciones, es una gozada de estaciones. Ahora, entre el fuego del año pasado y tal, igual dice, al perro todo se lo vuelven pulgas, es por verdad, lo mismo. Es cierto. Hablando de estaciones, precisamente tenemos la estación del ferrocarril de Zamora, que es uno de los edificios emblemáticos de nuestra provincia. Yo, para mí, no pecaría un poco de poco ser humilde y tal, pero para mí es la más bonita de España. ¿No? Que sí, que bueno, que dirán que la de Aranjuez es muy bonita, que hay estaciones muy bonitas también, ¿no me entiendes? Pero para mí, yo como zamorano, para mí es la más bonita de todas. Si tenemos la estación más bonita, se dice y punto, no pasa nada. Mira, ahí echamos el resto y la verdad que es una estación preciosa, pero preciosa, que es que, bueno, hay muchas en España que son muy bonitas también, pero es que esta para mí sinceramente es la más, bueno, el corazón, la más guapa de todas, la más bonita. Sí. La verdad es que sí, ahí se echó el resto y es una estación preciosa. Además, imitando al Palacio de Monterrey, de Salamanca, que casi es un calco, pero vamos, la estación es una gozada. Cuando llegó el AVE, bueno, de hecho, cuando ya se cerró la Ruta de la Plata, allá en el año 84, cuando se cerró la Ruta de la Plata y la línea férrea entre Zamora y La Coruña estaba dando muchos bandazos y se rumoreaba que también se iba a cerrar, dijimos, ¿y ahora qué hacemos con este pedazo de estación? ¿Para qué la queremos? Porque la línea entre Medina del Campo y Zamora, un tren al día, el TRD, claro, que viene por la noche a Puebla y por la mañana que va a Valladolid. Ya no hay más. Antes estaban los Albias. Había muchísimo. Y antes había mucho más transporte. De hecho, en invierno, yo me acuerdo de esto de niño, de cuando tenía 6, 7, 8 años, había aquí en Zamora, se cruzaban los trenes que venían de Astorga a Salamanca, el que venía de Salamanca a Astorga, el que venía de Medina a Orense y el que venía de Orense a Medina. Aquí se juntaban todos los trenes aquí. Era un guirigay, eso era un hervidero de gente, de verdad. Y sobre todo los que venían de la línea de Benavente,
Y cuando empezaron a venir los ferrobuses, que empezaron a llegar, se quitaron el vapor y vienen los ferrobuses, yo decía, ¿de dónde puede salir tanta gente? Si es que es una cosa, en un trasto tan pequeño, como era un ferrobús que eran 2 vehículos pequeñitos, digo, tenía que venir gente en los topes, porque si no es imposible. Es verdad. Tenía que venir como latas de sardina. Y todo eso, o sea, y a mayores luego, pues las mercancías que había, que ahora no las hay, También es verdad. y los trenes de por la noche, los expresos, que en verano había 3 para Galicia y 3 que venían, 6. 3 para allá, para Galicia, y 3 para acá. En invierno solo 2. Pero bueno, todo, y eso, pues, no sé por qué ha ido decayendo. La Ruta de la Plata fue una cacicada. La verdad es que fue una pena. Oye, Luis, muchísimas gracias. Qué pena porque se pasa el tiempo rapidísimo. Me parece que hemos viajado en AVE. Se me ha pasado volando. Así que tenemos que hacer un programa, pero al estilo de los años 70, 80, cuando yo iba a Mérida. Vale. Con tranquilidad y hablando de experiencias de aquella época mías, bueno, mías, el ferrocarril. Yo cuento mis experiencias porque las he vivido yo, pero podemos hablar largo y tendido. Muchísimas gracias, Luis. Que vaya muy bien esa asociación. Muchas gracias por invitarme. Que disfrutéis y que sigáis haciendo disfrutar. Nosotros continuamos, vamos a repasar la actualidad municipal. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora ha organizado un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que se desarrollará durante este mes de febrero. Está abierto a todos los centros educativos de la capital. Repasamos la actualidad con la deslumbrante Cristina Calvo. Cristina, creo que es el apodo que mejor muestra tal y como estás hoy, deslumbrante. Buenas tardes, Rafa, gracias. Se debe sobre todo a la ropa que llevamos, ya sabemos que eso va por delante, y aprovecho para agradecérselo a nuestras amigas de Guinea, que son las que habitualmente colaboran con nosotras para ponernos lo más deslumbrantes que podemos dentro de nuestras posibilidades, que son escasas. Cristina, Guinea tiene mucho mérito, pero tú tampoco te quites virtudes, porque tú deslumbras siempre. Gracias, más cuando estoy a tu lado, Rafa, ya lo sabes. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos con la actualidad de esta jornada que estamos trabajando, rematando todo de cara al informativo de las 8 de la tarde. Hoy vamos a comenzar con unas bellísimas imágenes. Hoy, 2 de febrero, se celebra el Día Internacional de los Humedales, una fecha que tiene como objetivo concienciar de la importancia de estos espacios naturales para la biodiversidad y promover su uso responsable. El cambio climático afecta directamente a estas reservas que estás viendo, Rafa, que están viendo todos ustedes, y que sin duda cuando hablamos de humedales es en lo que todos pensamos en la provincia de Zamora. Nos vamos directamente hasta las lagunas de Villafáfila. Allí, como ven, ha estado esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones, que ha mostrado su compromiso con los humedales de Castilla y León, informando de una inversión de 6,8 millones destinados a la conservación, de los cuales cerca de 1 millón se invertirán en este espacio natural, que es una maravilla de nuestra provincia, las lagunas de Villafáfila. Imágenes de esta misma mañana, mucho frío, pero desde luego un día precioso para ir a disfrutar de ese espacio natural. No tan buenas noticias nos han dejado los datos del paro en esta jornada en la provincia de Zamora. Enero se ha cerrado con un aumento del paro del casi el 5% con respecto al mes de diciembre en la provincia de Zamora. Una subida que sigue la estela de que ha ocurrido a nivel nacional y regional después de las Navidades, pero se ha acentuado un poco más, si cabe, en la provincia de Zamora. En estos momentos hay 10.483 zamoranos en las listas del desempleo, son casi 500 más que en el mes anterior, y sobre todo están centrados en el sector de los servicios. En cuanto a los contratos, se han firmado casi 2.500, la nota positiva es que el 35% de ellos han sido indefinidos.
Y también os contaremos en nuestros servicios informativos que los médicos convocados por el sindicato CESIF han salido hoy a protestar en distintos centros hospitalarios de toda Castilla y León. De hecho, la convocatoria era a nivel nacional. En Zamora los hemos visto, por ejemplo, a las puertas del Hospital Virgen de la Concha. Han hecho una serie de reclamaciones, por ejemplo, las 35 horas de trabajo semanales, pero sobre todo quieren un compromiso con una reestructuración de la atención primaria. Nos contaban esta mañana, en estos momentos llamas a la atención primaria en la provincia de Zamora y te pueden dar 5, 10 y hasta 15 días para ver a nuestro médico de cabecera. Dicen que eso no puede ser porque eso a lo que conlleva es a la saturación de urgencias y dicen, lo han vuelto a repetir, faltan médicos, entre 35 y 40 calculan en la plantilla de toda la provincia de Zamora y además señalaban, vienen jubilaciones, las de este año, las del año que viene y eso va a seguir empeorando. Siguen insistiendo en la necesidad de que se necesitan más sanitarios en la provincia de Zamora. Bueno, pues eso es parte de lo que tenemos preparado para esta jornada, pero además, Rafa, si te parece, comentamos un poco en lo que estamos trabajando ya de cara a la mañana, al día de mañana, viernes. Tenemos un día también que va a ser interesante y movido, se celebra, entre otras cosas, el Día Mundial del Cáncer, así que tanto Azaica como la Asociación Española contra el Cáncer van a salir a la calle, los veremos en la zona centro de la ciudad, en Santa Clara, bueno, pues para lanzarnos esos mensajes que hacen anualmente y con distintas convocatorias de lo importante que es que nos cuidemos y que estemos concienciados. Además, mañana la consejera de Familia va a presentar la Feria de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados. Se va a celebrar en Villar de Ciervos entre los días 23 y 25 de febrero y mañana conoceremos todos los detalles aquí en Zamora. Estaremos en los juzgados porque está previsto, no lo sabemos si se celebrará finalmente, pero está previsto que se celebre esa declaración por el tema de la biorefinería de Barcial del Barco con testigos como el presidente de la Diputación o el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esos asuntos. Perdón. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias por todo este repaso, que además lo has hecho con un precioso lapicero nuevo. Buenas tardes, gracias a ti, Rafa. Hemos visto cómo las grandes canciones pueden nacer en tu propia habitación. También hemos visto cómo la música de antes ha podido inventar el reggaetón. Hemos descubierto que las historias, por duras que sean, no conviene ser olvidadas. También sabemos que los apasionados viajaban antes más despacio, pero llegaban más felices. Y también hemos recordado que nuestro acervo es importante porque nos conecta con nuestros antepasados. Así ha sido, 2 que sí, 1 que no.